Estás viendo TV Perú Mundo. Muy bien, y vamos a empezar el siguiente bloque hablando del Ecuador. El presidente Rafael Correa continúa enfrentando nuevas protestas de sindicatos indígenas y de campesinos. A tan solo unos días de la visita del Papa Francisco al país, cientos de pobladores a favor y en contra del presidente Rafael Correa salieron a las calles de Quito a manifestarse sobre las políticas y forma de gobierno, a la que muchos califican de corte socialista. Si él lo toma como político, nosotros lo vamos a tomar como la realidad a la que vivimos y que todo el mundo sepa cómo vivimos en Ecuador y que no queremos y no vamos a permitir llegar a estar como en Venezuela. Pese que les utiliza a todos estos policías y a militares, porque su forma es de un estatista, populista y comunista. Casi al término del día se registraron enfrentamientos aislados entre los opositores e integrantes de la policía en el centro de la ciudad. Los activistas intentaron romper el cerco de seguridad instalados en los alrededores de la Plaza de la Independencia para interrumpir una contramarcha de manifestantes oficialistas. En paralelo, desde un balcón del Palacio Presidencial, el jefe de Estado agradeció a sus simpatizantes, a quienes llamó a mantenerse atentos ante los supuestos planes de la derecha política para desestabilizar su administración. No engaño, ni me engaño, compañeros. Que hay gente que permanentemente tratará de generar violencia. Esa gente de buena fe, que fue engañada o que sencillamente no concuerda con el gobierno, con el presidente, pero son demócratas. A todos ellos les hago llamado a la paz, a la unión, al diálogo. Con los golpistas, con los violentos, es imposible. No nos engañemos, pero con los demás, la oposición de buena fe, bienvenidos, hermanos, al diálogo más fraternal. Sobre una tarima acompañado de dirigentes oficialistas, Correa remarcó que la cuestionada propuesta de ley de herencia solo afectará a menos del 2% de la población rica, mientras que el 98% de la ciudadanía no pagará nada por este concepto. También se refirió a la reforma de plusvalía inmobiliaria, otro motivo de estas protestas, aduciendo que afectará sobre todo a los acaparadores de tierras y a quienes especulan con el valor de viviendas, pero no perjudicará los intereses de la clase media ni de los pobres. Un día antes de las movilizaciones, el jefe de Estado alertó que existían indicios de un supuesto complot para atentar contra el Palacio Presidencial, por lo que convocó a sus seguidores a una contramarcha. La policía divulgó imágenes de policías agredidos, mientras que en las redes sociales, activistas difundieron fotografías de manifestantes heridos. Lo cierto es que ningún organismo ha emitido un balance oficial del número de heridos. Muy bien, vamos a hablar pues de Ecuador y hay que diversos temas. Está la visita del Papa que empieza este domingo una gira por Sudamérica. No solamente irá al Ecuador, también a Bolivia y Paraguay, ¿no? Si no me equivoco, en el cual pues incluso han solicitado que el Papa ejerza de mediador entre el presidente Correa y la oposición. Está la situación delicada, ¿no? Está hablando incluso de intentos golpistas. Rafael Correa, ¿realmente se debe preocupar? Sí, la situación en Ecuador es complicada. La popularidad del presidente Correa, si bien aún es
aproximadamente un poco mayor del 50%, pues se ha reducido considerablemente en los últimos meses, y creo que la oposición se ha fortalecido. Hasta hace unos pocos semanas, los únicos sectores de la oposición que salían a reclamar eran básicamente campesinos e indígenas, que reclamaban por algo que vienen hablando hace mucho tiempo, y es la política del Estado ecuatoriano de básicamente llevar a cabo pues proyectos mineros y energéticos en territorios que ellos consideran pues que no se debe hacer, afectando al medio ambiente y su hábitat. Este es un tema muy sensible porque estos grupos apoyaron al presidente Correa en su inicio y luego se fracturó el movimiento y han sido muy críticos del gobierno del presidente Correa. Obviamente en un contexto de vacas flacas, creo que el Ecuador necesita recursos y obviamente este tipo de proyectos brinda esos recursos. Pero por otro lado, ahora lo que se ha complementado a estos sectores críticos que se unen siendo disímiles son sectores medios y altos, siendo distintos sus intereses con respecto a los campesinos indígenas, ahora se unen. ¿Por qué? Porque ellos básicamente se han movilizado a partir de esta ley que el presidente Correa trató de sacar de redistribución. Básicamente, entre las cosas más criticables, los impuestos a las herencias, que los sectores medios y altos pues han visto como algo totalmente inaceptable. Ellos pues se han movilizado, y a pesar que el presidente Correa suspendió esa ley, ya ha dicho pues hay que dialogar después que se vaya el Papa y bla bla bla, en ese contexto pues ellos han seguido las protestas, y creo que se ha creado un escenario muy difícil para Ecuador, porque por un lado se generan marchas masivas a favor del presidente, pero por otro lado se generan marchas masivas formadas por sectores medios, altos, campesinos, indígenas. Claro, todos. Pues, claro, que se enfrenten. Nuevamente los inicia una posible fractura. Felizmente todavía no hay represión, ya hay libertad, digamos, para ejercer la oposición, pero el escenario es difícil. Por eso lo que tú señalabas acerca de la presencia del Papa Francisco es importante. Yo dudo que él tenga la capacidad de mediar, porque son pocos días los que va a estar en Ecuador y seguramente tiene una agenda completa como para introducir un espacio para hablar con las partes que no se hace en 5 o 10 minutos. Sin embargo, el solo hecho que él llegue y que transmita pues un mensaje de diálogo, de paz y de comprensión, yo creo que puede ayudar a que la tensa pues situación de Ecuador pueda calmar y podamos llegar a un diálogo que en el caso ecuatoriano pues creo que es muy distinto a lo que sucede por ejemplo en países como Venezuela. Claro, y yo me imagino que la preocupación del presidente Correa es que estas movilizaciones se den cuando esté el Papa. O sea, en medio de esa actividad del Papa, yo no sé si eso es posible, sí. Va a haber mayor seguridad, pero de repente, pues, conociendo al Papa Francisco, puede ser que él mismo de pie a poder dialogar, que diga, ¿no? Y que hable, o sea, yo no sé exactamente qué puede hacer el Papa Francisco, pero el Ecuador, pues, ha vivido momentos muy difíciles, ¿no? Sí. De situaciones extremas, donde han salido presidentes y que tampoco, inestabilidad política, que tampoco pues le convendría una situación así, ¿no? Que salga Correa y que no se sepa porque la oposición está realmente representada en alguien, no. Está dividida. A ver, o sea, por un lado, el Papa, todos conocemos la vocación política del Papa, de alguna manera de participar de situaciones importantes, y este es un caso de ellos. Por eso yo no tengo duda de que el Papa vaya a tener un mensaje también con respecto a lo que sucede en Ecuador. Pero también es cierto que, viendo las experiencias del Mundial de Brasil, por ejemplo, pues generalmente estas protestas son muy fuertes antes de los eventos como mecanismo de presión al gobierno, perfecto, pero durante los eventos pues suelen dar un paso al costado. Respetar, ¿no? Suelen respetar, además porque esos sectores medios altos se ven representados también por el Papa Francisco. Ahora, también es cierto que la oposición, como lo hemos visto, está fracturada, y está fracturada por sectores que tienen intereses distintos, pero que tienen finalmente el mismo objetivo: enfrentarse a las políticas que implementa el gobierno del presidente Correa. Muy bien, y seguimos con países de la región, esta vez con Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se rehúsa a recibir al senador estadounidense Bob Corker, pese a que podría ser una posibilidad de acercarse nuevamente a los Estados Unidos. El senador republicano de Estados Unidos, Bob Corker, no pudo entrevistarse con el presidente del país, a pesar de tener un encuentro coordinado entre cancillerías. Según el diario El Nuevo Herald, Nicolás Maduro hizo esperar por varias horas al también titular del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta norteamericana, para finalmente no recibirlo. Al parecer, el mandatario chavista optó por no recibir a Corker, luego que se filtrara la información de la reunión de ambos. Maduro está enojado por la filtración de la información, por no poder manejar los anuncios y los datos como él quería, aseguró una fuente anónima al diario norteamericano.
El senador Bob Corker, que viajó a Caracas esta semana exclusivamente para destrabar la mala relación que existe entre el gobierno y los Estados Unidos, apenas pudo entrevistarse con el defensor del pueblo, William Tarek Saab, e integrantes de la oposición política como María Corina Machado y familiares de los presos políticos. En tanto, el jefe de Estado volvió a criticar al precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, durante la emisión de su programa En Contacto con Maduro, pero esta vez en inglés. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El papá de los pelucones. Un enfermo mental, lleno de odio, sembrando odio, que es lo peor, porque ese tipo de gente se conecta y genera locura contra nuestro pueblo, amado pueblo latinoamericano caribeño, y con los pueblos del mundo. Ahora la agarró con China también. En días anteriores, Maduro había arremetido contra el magnate estadounidense por sus comentarios sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos, dichos que la comunidad hispana también repudió. Muy bien, pues yo creo que no es el fuerte del presidente Nicolás Maduro hablar en inglés. The father of the pelucans, de las pelucas, yo no me acuerdo, yo sé inglés, pero no me acuerdo cuál es la palabra que se debe usar, pero bueno, ya yo creo que eso pues queda como anécdota de entre las tantas sumadas por el presidente Maduro, pero está esta relación que él no quiere establecer con Estados Unidos, ¿no? Diosdado Cabello me dices que se ha reunido con este senador. Y sin embargo, ¿por qué no Maduro? Este senador republicano es un actor fundamental. No solamente tiene influencia muy importante en el gobierno demócrata, en John Kerry especialmente, sino también pues es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Es decir, es un actor clave cuando se habla de política exterior de Estados Unidos. Así que él ya había construido una agenda que implicaba reunirse con gente de la oposición, en donde recibió pues todas sus demandas, veeduría de las elecciones, derechos humanos, libertad de expresión, pero también se reunió con gente del oficialismo, inclusive con el mismo Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno, presidente de la Asamblea Nacional, es decir, y además muy criticado por el gobierno de Estados Unidos, porque acordémonos que hay un proceso abierto en materia de narcotráfico en juzgados americanos. Así que raro es que no se haya reunido con Maduro. La versión del nuevo Herald, de este periódico de Florida, es que la reunión de Maduro iba a ser reservada y al parecer alguien filtra la información, no se sabe si la oposición, no se sabe si el mismo senador republicano, y esto no le gustó a Maduro, lo cual pues implicó no recibirlo. Sin embargo, parece extraño que esta sea la razón verdadera, un poco irracional también el comportamiento, en tanto yo creo que para Venezuela es importante, como lo he demostrado en las reuniones que han tenido reservadas en las últimas semanas, para Venezuela restablecer una relación, por lo menos, pues, no digo cálida, pero una relación con Estados Unidos, siendo una potencia, además un importante comprador de petróleo venezolano. Claro, pero sobre todo porque se había hablado que uno de los elementos que pedía Estados Unidos para el acercamiento, o no sé, uno de los motivos en los cuales podía acercarse la liberación de Leopoldo López para mejorar la relación con Estados Unidos. Bueno, hasta ahora no se ha dado ninguna liberación de Leopoldo López y por lo que hemos escuchado, la relación está peor, ¿no? Sí, la agenda de Estados Unidos con Venezuela es compleja. Por ejemplo, cuando uno ve las sanciones que Estados Unidos impuso a funcionarios venezolanos, no específicamente el caso de Leopoldo López, pero sí se refiere, por ejemplo, a detenciones o a una situación que bordea pues la violación a derechos humanos en el caso de las protestas y de las movilizaciones que siguieron a las protestas. Así que hay una preocupación importante de Estados Unidos en materia de derechos humanos que yo creo que se está conversando y dialogando. Acordémonos que el representante para América Latina ya conversó en su momento con Maduro hace pocas semanas. Sin embargo, este tipo de situaciones creo que en vez de favorecer estos acercamientos, más bien los detienen. Y yo creo que finalmente eso no es positivo, porque Venezuela, ya pensando en términos políticos, no le conviene tener muchos frentes abiertos si es que lo que busca es tener estabilidad, desarrollo, y la continua estabilidad producto de crisis interna y además enfrentamientos internacionales, pues no le hacen nada bien a Venezuela. Muy bien, y nosotros vamos a continuar. Esta vez vamos a hablar de Donald Trump, ya que diversas empresas de los Estados Unidos